Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre la termodinámica. Mi nombre es Alejandro Bustos Ortiz, estudiante del SENA del Tecnólogo de Programación. La termodinámica es la ciencia y la energía. La palabra termodinámica viene de las palabras griegas term, que significa calor, y dimanes, que significa fuerza. La termodinámica es la rama de la física que describe los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico a un nivel macroscópico. La materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada. De acuerdo con la definición de termodinámica, esta ciencia no estudia el comportamiento de cada partícula, sino que estudia el comportamiento global de todas estas partículas. El estudio formal de la termodinámica inició gracias a Otto von Guericke en 1650, un físico y jurista alemán que diseñó y construyó la primera bomba a vacío, refutando con sus aplicaciones a Aristóteles y su máxima de que la naturaleza aborrece el vacío. Luego de esta invención, los científicos Robert Boyle y Robert Hooke perfeccionaron sus sistemas y observaron la correlación entre presión, temperatura y volumen. De esta manera así nacieron los principios de la termodinámica. Sin embargo, la termodinámica no ofrece una interpretación de las magnitudes que estudia, y sus objetos de estudio son siempre sistemas en estado de equilibrio, es decir, aquellos cuyas características son determinables por elementos internos y no tanto por fuerzas externas que actúan sobre ellos. Por esta razón, considera que la energía solo puede intercambiarse de un sistema a otro a manera de calor o de trabajo. En la termodinámica física se estudian y se clasifican las interacciones entre diversos sistemas que se caracterizan por sus propiedades. Estas propiedades se pueden combinar para determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas, los procesos espontáneos y el intercambio de energía con su entorno. Los principales elementos que tenemos para su estudio son las leyes de la termodinámica, la entropía y la entalpía. La primera, las leyes de la termodinámica, definen la forma en que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos. La segunda, la entropía, se define como el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia. Y por último, la entalpía se define como la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Ya habíamos hablado sobre los sistemas térmicos o sistemas termodinámicos, entonces se entiende como sistema termodinámico a una parte del universo que con fines de estudio se aísla conceptualmente del resto y se intenta comprender de manera autónoma. Toma nota de los modos en que la energía cambia o se preserva y al mismo tiempo de sus intercambios de materia y o energía con el entorno o con otros sistemas semejantes. Se trata pues de un método de estudio de la termodinámica. El criterio principal de clasificación de estos sistemas se basa en un grado de aislamiento del entorno. Por ende, los sistemas termodinámicos se clasifican en tres: sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad, por ejemplo un auto. Uno le entrega combustible y este devuelve al ambiente gases y calor. El segundo, sistemas cerrados, son aquellos que intercambian energía con su entorno pero no materia. Es lo que ocurre con un envase cerrado, como una lata, cuyo contenido es invariable pero pierde calor con el tiempo, disipándolo en el aire alrededor. Por último, los sistemas aislados son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con el entorno. Cabe recalcar que no existen los sistemas perfectamente aislados, pero sí hasta cierto grado. Por ejemplo, un termo que contiene agua caliente preservará su temperatura durante un rato, lo suficiente como para conservar aislado durante un tiempo. Tema importante que toca recalcar son las leyes de la termodinámica. Dentro de las leyes de la termodinámica se encuentran cuatro. La primera es la ley cero. La ley cero afirma que cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico,
comparten algunas propiedades que pueden medirse dándoles un valor numérico preciso. Es decir, si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente, con un tercer sistema deberán estar también en equilibrio térmico entre sí. En consecuencia, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en un equilibrio entre sí y la propiedad compartida es la temperatura. La primera ley afirma que cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas están en contacto, se produce una transferencia de calor hasta un estado de equilibrio. En este nuevo estado las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. El primer principio es el principio de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. La segunda ley establece que la transferencia de energía calorífica siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Y por último, la tercera ley indica que es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de transformaciones y proporciona una magnitud llamada entropía. Otros conceptos que cabe recalcar y que son de importancia mencionar son el electromagnetismo, que es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo, por ejemplo, la luz. Las oscilaciones son variaciones de un medio o sistema en un periodo de tiempo, un movimiento reiterado alrededor de una posición de equilibrio. Se dice que un sistema oscila cuando algunos de sus parámetros, como la tensión, la intensidad o la velocidad, consiguen unos valores que se repiten con recurrencia o con una frecuencia. Por otro lado, las ondas son perturbaciones de medios del espacio, tales como la densidad, la presión o el campo magnético, que pueden ser elásticos o deformables e implican el transporte de energía sin necesidad de que haya movimiento de materia. Por último, y para finalizar la exposición, se van a mostrar los avances tecnológicos o campos en donde la termodinámica se ha hecho uso con el fin de lograr mejorar nuestra cotidianidad. El primero que todo tenemos, por ejemplo, los motores de los vehículos o los motores a presión, en donde la termodinámica es crucial en cuanto a la transferencia de calor o energía que tiene combustible o la sustancia dentro del mismo motor. Otro aspecto donde utilizamos la termodinámica son en la cotidianidad a la hora de calentar cualquier líquido o sustancia o un sólido por medio de la ebullición, donde utilizamos una fuente de energía que produce radiación, ya sea en forma de radiación o en forma calorífica, y esta transfiere energía hasta lograr un punto de equilibrio, por ejemplo a la hora de calentar agua o calentar cualquier otra sustancia. Otro aspecto donde utilizamos la termodinámica es en la refrigeración o en el grupo interna de cualquier maquinaria, como por ejemplo de una nevera. Otro aspecto importante que utilizamos la termodinámica es, por ejemplo, a la hora de captar la energía solar o a la hora de volar un globo aerostático, donde la transferencia de calor entre un entorno interno con un externo es la que genera que funcionen estos artefactos. Aparte de la termodinámica también está el electromagnetismo, en el cual lo utilizamos en los hornos microondas a la hora de calentar nuestra comida. Por otro lado, el electromagnetismo también ha sido de mayor importancia en nuestras vidas en el tema de las comunicaciones satelitales, en el punto de nuestra ubicación por medio de las brújulas y las ondas electromagnéticas, tanto la termodinámica como el electromagnetismo a la hora de la creación de luz de la bombilla, y por último las ondas y oscilaciones en el tema de la ecolocalización. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.